De Padres para Padres, un espacio de Associated para abordar temas que nos impulsan y nos retan, porque ser padres es ir más allá. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Padres para Padres, un espacio de Associated para nuestra comunidad. Hola a todos, hola María Andrea, ¿cómo estás? Bueno, quiero presentarte primero. Hoy tenemos una invitada de lujo, María Andrea, que es pedagoga infantil de la Universidad de la Semana con una especialización en gerencia educativa. Así es. Pero no solo eso, es mamá, obviamente una mamá presente, es speaker certificada y obviamente creadora del método de crianza que es PZA. Así es, sí señor. Ok, ahorita me das un poquito más de contexto Claro que sí. del método, que es algo que todos los papás necesitamos, como esa guía, herramientas para ser papás. Así es. Es algo muy interesante. Bueno, María Andrea, bienvenidísima a este espacio Gracias. de Associated. Y bueno, quiero empezar con algo, que es que han habido muchos cambios en la cultura moderna. Así es. Y bueno, tú eres todavía muy joven, pero has vivido esa transición de pronto de nosotros cuando éramos niños, que no habían muchas pantallas, no había acciones para distracciones, dispositivos, a la hora que tú como mamá y nosotros, yo como papá, sí tenemos un montón de distractores, de pantallas, de vínculos, de dispositivos, de redes sociales, un montón de cosas. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo ha cambiado la crianza, todos esos cambios tecnológicos o culturales? Pues mira, en estos más de 15 años que llevo siendo profesora, que hace 12 años soy mamá, pues tengo como una preocupación y más que las pantallas en este mundo moderno y en este momento de nuestras vidas, lo que viene a suplir esas pantallas es esa desconexión que estamos viviendo los papás con los hijos. Es ahí donde entra a cobrar un papel muy importante y relevante las pantallas, porque nuestros hijos están ocupando ese espacio que no estamos llenando nosotros como papás en las pantallas. Ya nosotros como papás poco nos sentamos en el piso de dar rompecabezas con ellos, poco nos sentamos a hablar en una mesa mientras comemos, realmente sin pantalla, sin computador, sin celular, sino realmente a conversar, a interesarnos por el otro, a cómo te fue en el día del trabajo, cómo te fue en tu colegio, qué pasó, qué anécdota te sucedió, qué almorzaste, cómo te fue en la merienda. Ya esos momentos de conexión con nuestros hijos no existen. Entonces pienso que eso es algo de lo que ha venido transformando durante todos estos años, es esa desconexión que ahora no hay entre padres e hijos, que nosotros como papás preferimos estar en nuestro computador, en nuestra tablet, en el celular, y darle esa misma herramienta a nuestros hijos para que esa sea su compañía. Entonces, lo que veo yo en este nuevo momento y en esta nueva era es esa desconexión entre el padre y ella. O sea, del vínculo. Exactamente, del vínculo. Del vínculo. De esa relación, exacto. O sea, que no están como tan enganchados a los dispositivos, sino están Desenganchados de nosotros los papás, así es. Y nosotros de los hijos también. Total. Tenemos tantas, como dices tú, tanta contaminación visual, auditiva, emocional, física, que lo que estamos haciendo es que cada vez nos alejamos más de nuestros hijos, de estar tan presentes en ese desarrollo, en esa crianza, y le estamos delegando como esa prioridad a que estén en las pantallas realmente, que es como lo más fácil y lo más cercano que tenemos hoy en día en casa. Bueno, ahí es inevitable que los niños usen pantallas, sobre todo en ciertas edades, pero chiquiticos, bueno, se puede como regular más. Pero ¿qué diferencia crees que hay en un niño que usa pantallas y otro niño que casi que depende de las pantallas? Pues mira, parte de esa presencia de los papás, parte de que estén las normas supremamente claras en la casa, de los horarios de uso de las pantallas, porque está bien cuando un chiquitín la usa para buscar una tarea, para investigar, para indagar, cuando realmente el chiquitín la está usando por algo puntualmente, pero adicionalmente tiene esa guía detrás
que le está ayudando y que está realmente atento a lo que está haciendo su hijo en la pantalla. 1, 2. Está el chiquitín también, el que después de investigar, de hacer su tarea, de colorear en la tablet, está el papá que le permite que esté un tiempo scrolleando, buscando videos de su gusto, de su interés, pero todo de una manera regulada. Es decir, te doy de tal hora a tal hora para que te diviertas un ratico en la tablet, pero una vez llegue la hora que ya te estipulé, ahí se acaba. Entonces es muy importante esa presencia de los papás. Sean papás, sean cuidadores, sean los abuelos, sean su nana, que realmente se cumpla esa norma, ¿me entiendes? Y está el chiquitín que sufre esa ausencia de papás, que no está en la casa, que tal vez con su cuidador pues no está tan pendiente porque cumple otras labores dentro del hogar también y solamente está con el chiquitín por cuidado, no realmente en la parte educativa y demás cosas, sino solamente por el cuidado. Entonces pues no tiene ningún límite, no tiene ningún stop, sino simplemente él llega al colegio y lo primero que hace es ni siquiera quitarse el uniforme, sino sentarse y coger su tablet o sentarse frente a un Nintendo o un Play y jugar todo el resto de la tarde. Se comen su merienda ahí, no interactúan con nadie, o sea, su mundo alrededor está totalmente paralizado y están netamente enfocados en esto, pero pues ahí es donde vemos la carencia de la presencia de los papás. Mira que muchos papás lo hacen bien en el tema normativo. Es decir, ponen normas, hacen cumplir las normas. Sí. Pero luego de cumplir las normas no hay nada más. O sea, solo la estructura de normas, súper importante. Sí. Pero lo que tú hablas de el afecto, la presencia, ahí también fallan un montón. Porque, claro, que el niño se está 1 hora jugando en el Nintendo, sí, o el tiempo estipulado por el papá, pero sale de ahí y no encuentra nada. ¿Qué más hace? Claro. Ahí como compensar también un poco, ¿no? Pues mira, es importantísimo las rutinas. Es importantísimo que las rutinas estén supremamente marcadas, es decir, que cuando nuestros hijos llegan del colegio en la tarde, claramente tengan un espacio de descanso, de esparcimiento, porque pues vienen de estar en el colegio manejando otra rutina, entonces qué chévere que se salgan un poquitico de ese contexto, que coman su merienda, que se quiten el uniforme, que se desconecten un poquito de lo que venían haciendo y que después de cierto tiempo empiecen esas rutinas. Entonces empezamos o a investigar lo que tenemos que investigar de tareas, bien sea en la tablet, en el computador, pero adicionalmente para poder controlar eso, pues es ahí donde debe estar esa presencia de los papás, es ahí donde deben estar esa conciencia también, Rodrigo, tan importante, de que muchas veces nosotros les exigimos a nuestros hijos y no damos ejemplo. Entonces nosotros les decimos, hijo, ya estuvo bien que estés en la tablet, que estés en el computador, se te acabó tu tiempo. Pero muchas veces se lo decimos estando nosotros en el celular. ¿Me entiendes? Muchas veces nosotros estamos en la comida en la noche con nuestros hijos y cada uno está en su pantalla. El chiquitín está viendo algunos muñecos, yo estoy en el celular, en el computador y el papá está en lo mismo. Entonces, pues, ¿qué ejemplo le estamos dando? ¿Cómo le podemos exigir a nuestro hijo que deje las pantallas si nosotros somos unos consumidores totales? Exacto. Entonces, empieza mucho por el ejemplo, por ese espejo, por ese modelo que somos nosotros para los hijos. La importancia de eso, de poderles realmente tomarnos un tiempo para nuestros hijos en donde dejemos a un lado el televisor, las pantallas, el celular y nos concentremos netamente en poderles ayudarse en las tareas. Ya por ejemplo no hay papás y lo veo mucho, los papás que vienen a mí y me preguntan mucho ¿cómo hago para tener esa conexión con mi hijo? Porque está totalmente pegado a la pantalla y yo le digo, pero te has tomado por lo menos 30 minutos o ¿cuándo fue la última vez estuviste 30 minutos sin celular y le prestaste toda la atención realmente a tu hijo? Entonces los papás empiezan a pensar y dicen, no, pero es que mi trabajo ahí, o sea, no puedo desconectarme, pero tú puedes darle un tipo de calidad a tu hijo, es que no tiene que ser largas horas, ni que te desconectes del trabajo, lo entiendo perfectamente, pero con 30 minutos de esa presencia, de ese contacto visual, de esa conexión auditiva, que realmente estés presente para dar una buena respuesta a tu hijo, para guiarlo, orientarlo en una tarea, que le tome ese tiempo, sentarte con él, a investigar algo de lo que él tenga que hacer, X o Y motivo para el colegio, pues eso tiene mucha validez y mucho peso, y es lo que el hijo está buscando, porque como ya el papá ni lo hace, pues lo busca ese tope en las pantallas. Así vas construyendo el vínculo.
así volvemos a reparar ese vínculo, así es. Que es algo que hay que construir, que lo damos por hecho y sentado, o sea, porque es mi hijo ya tenemos un vínculo, o porque... Así es. O porque simplemente estamos ahí físicamente, está mi cuerpo físicamente, pero realmente mis emociones y mi atención, pues no está ahí. O está en los problemas que tengo en la oficina, o están en los inconvenientes que tengo con mi pareja, o está en el estrés que vengo manejando de mi trabajo, pero cuando mi hijo viene y me aborda a contarme algo, pues mi respuesta es sí, mi amor, sí. Pero yo estoy en computador, en el celular, y realmente no le presto la atención que él está viniendo a requerir. Porque si viene él con esa ilusión y con ese entusiasmo a contarme algo, pues lo que él mismo espera es toda mi atención, ¿verdad? Y eso es lo que pasa también, que nosotros como padres no estamos en esa conexión con nuestros hijos. Total. Me hacía una pregunta, pues soy psicólogo, entonces me dicen, en una conversación yo soy papá soltero, yo me la paso un mamás. Entonces, me preguntaban alguna vez, y esto me quedó sonando, y es que cuando uno como papá sabe que ya el uso de pantalla se convierte en un problema, te lo pongo más fácil. Si un niño pasa mucho tiempo en pantallas, como son las claves como para decir que esto es normal, el uso de pantallas recreativo en vacaciones, que uno no tiene muchos planes, muy recreativo, ya el niño empieza a depender de la pantalla como tal? Pues mira, importantísimo que le tengas normas nuevamente, que le tengas como rutinas. Entonces, por ejemplo, ahorita que ya los niños que entran a vacaciones, y que son vacaciones largas en la gran mayoría de los colegios, lo importante es que le tengas tú como papá también que seas muy creativo, que eso también se ha perdido. Porque nosotros como papás ya no queremos esforzarnos de más, y lo que hacemos es delegarle a la pantalla que sea el que sustituya esa presencia, ese tiempo que nosotros le podemos dar y que sea el que la sustituya a la pantalla. Entonces lo que podemos hacer es ofrecerles varias alternativas. Entonces, hijo, si te levantas a las 8 o 9 de la mañana porque estás en vacaciones, desayunas y tú mismo vas a escoger qué momento del día, durante 2 horas te voy a permitir, si lo puedes gastar media hora y media hora, o 15 o 1 hora, o las 2 horas que vayas a estar en las pantallas, por ejemplo. Y con eso tú le regulas también. Entonces tú eres permisivo y entiendes también que es normal que los niños pues estén en las pantallas, que lo veamos no como un amigo, no como un enemigo, perdón, pero adicionalmente que también les tengas otras actividades. Entonces, por ejemplo, que los lleves a un deporte que a él le guste, que le compres un Lego para que argue, es decir, que tenga diferentes actividades durante el día para que la única distracción no sea la tablet, porque claramente si no le tienes ningún otro plan, pues ¿cuál va a ser el único plan que él va a querer hacer? Pues estar en ese nivel de dopamina todo el tiempo scrolleando y se le pasa el día sin hacer nada más. Entonces es importante que nosotros como papás nos tomemos una pausa en un tiempo y digamos, bueno, en estas vacaciones, ¿qué quieres hacer? También que incluyamos a él. ¿Qué te gustaría hacer, mi amor? ¿Quieres ir a clases de natación? ¿Quieres aprender tenis? ¿Quieres aprender algún deporte? ¿O te gustaría pintar? Porque yo te voy a dar el espacio para que estés en las pantallas, pero adicionalmente tienes que hacer algo también valioso por ti, leer tu libro, repasar una materia que de pronto no lo tienes tan claro. Entonces juega un rol muy importante nosotros como papás. La presencia nuestra es clave para este tema del uso de las pantallas. ¿En algún momento las pantallas se vuelven productivas? Pues todo depende del uso que les des. Y de la dirección que tú le des. Y yo, lo que te decía, las pantallas no son el enemigo. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que está supliendo en las pantallas que nosotros no le estamos dando a nuestros hijos? Entonces, atención, tiempo, dedicación, no les tenemos ninguna otra actividad más que coja la pantalla. Entonces, pues tenemos que revisar nosotros como papás en qué estamos fallando para que nuestro hijo esté totalmente 100% en las pantallas. Porque te lo decía o te lo preguntaba porque, por ejemplo, a Martín, mi hijo, le gustó mucho la tecnología, le encanta la tecnología y a veces pasa mucho tiempo en el computador, pero a mí me gusta que pase tiempo en el computador. Pero porque eso ha sido por algo productivo. Porque programa. Claro. Entonces estaba haciendo, el otro día estaba estudiando matemáticas, estaba haciendo como medición de fórmulas de el triángulo, unas fórmulas, y dijo, voy a hacer una calculadora para que mis compañeros
puedan hacer la tarea, pero entonces empezó a programar. Eso a mí me encanta, pues obviamente la estructura mental, eso ahí. Su agilidad mental, su nivel de concentración. La estructura, pues un montón de cosas positivas, que eso me parece un buen uso de las pantallas. Así es. Pero también porque tú estás ahí presente, Rodrigo, y sabes que lo que está haciendo es eso. Y me muestra, claro. Exactamente. Sí, exactamente. Yo no entiendo nada. A mí cuando él me habla, mira, no sé, Python, pues, obviamente no entiendo mucho, pero él me lo... ¿Sabes qué es lo que está haciendo y te está diciendo? Obviamente. Pero me enferma cuando ve YouTube. ¿Cuando ve YouTube? Sí, Ajá. porque obviamente ve cosas, a veces No, ve eso es unos una videos clave, de claro. física espectaculares, pero a veces ve unas cosas que me dice, Dios mío. Bueno, pero es parte también, Rodrigo, de que lo dejes, si ya duró 2 horas, así es, programando, pues también está bien esa pausa activa, como la llamamos. Total. Y algo que de esparcimiento, algo que te gusta, algo de interés, algo bobo, a veces algo banal, que no te genera ningún conocimiento, pero pues te distrae por un ratico. Lo que sí es importante es poder controlar ese celular. Listo, ya estuviste y ya viste media hora, 40 minutos de ese video que tú dices que te parece bobo. Ya, no mires. Exacto, que estés ahí, que se lo digas aquí, que digo, pues lo vocalizo, compa, ya lo vi un ratito, listo, ya me desconecto y hago otra actividad. Sí, los videojuegos, ¿qué opinas de los videojuegos? ¿Cómo? Porque los videojuegos, bueno, pueden fortalecer el vínculo cuando uno juega con el hijo, eso es una nota, a mí me hace figura por Martín. A veces los juegos son yo muy jugué difíciles. yo chiquita, Nintendo con mi papá y con mis hermanas también. Sí, y 9 años. Claro, una nota, Mario Bros. Sí, Jugamos. Mario 2, claro. Ahora jugamos Mario Kart. Sí, y lo juego con Martín también, conmigo. Total, súper chévere. Pero ahora empiezan los juegos muy en línea y eso. No, y hay muchos juegos ahora agresivos, de matar, de que roban. Entonces también, ¿cómo puedo hacerle al chiquitín de que entienda pues que eso no es real? De que eso solo pasa en el videojuego, ¿me entiendes? Claro. Porque Mario Bros, lo que jugamos nosotros de niños, pues era una ternura, era bellísimo. Era divino pasar los nudos, salvar a la princesa, te comías el hombre y te engrandecías, era muy lindo, pero ahora hay una cantidad de juegos, yo que lo De veo guerra, con mi sí. hijo, sí, es guerra de matar, de que entran al centro comercial y roban el calo y atropellan a la gente, y pues por lo menos a mi hijo Martín eso le parece fabuloso. Pero cómo nosotros desde nuestra perspectiva y como papás y desde nuestra presencia, pues direccionamos también a los hijos y les decimos, pues eso no es real, claramente esa no es la vida que vivimos, porque pues no puedes entrar a un centro comercial, robarte caros y caros, o sea, eso no pasa, y digo, eso es ficticio. Puede pasar, pero nosotros No lo hacemos, así es. Entonces, a estas orientaciones, esa guía como padres, nosotros, de permitirse que lo juegue desde cierta edad, claramente, pero que haya un acompañamiento para que ellos entiendan que pues, es simplemente un juego. Mira que pues en esta época la tecnología nos ha cambiado la vida de muchas formas. Así es. Y una de esas es que tener la oportunidad de pasar más tiempo en casa. Porque pues hacemos home office y yo trabajo desde la casa, tengo Genial. muchas posibilidades. Sí. Sin embargo, lo que tú decías ahorita y me parece súper importante y muy asertivo es que no estamos tan presentes, estamos en otras cosas con la mente por ahí. ¿Qué es estar presente? Y te lo digo porque tu método es presencia, conciencia y afecto. ¿Qué es estar presente? ¿Qué es estar presente? Pues mira, volvemos a lo que hemos hablado anteriormente, y es que muchas veces, y es que me ha pasado, y me ha pasado, y ahorita que mi hijo está mucho más grande, que ya es autónomo, que ya tiene más personalidad, más carácter, ha venido a mí en momentos en donde yo estoy totalmente presente físicamente, pero totalmente desconectada de lo que está pasando alrededor en mi casa, de lo que está haciendo mi hijo, porque asumo que él está haciendo algo, entonces yo estoy totalmente desconectada de este mundo real, y estoy en mi computador o en mi celular, sea trabajando, sea scrolleando redes sociales, porque hay que ser muy honestos, que uno pasa mucho tiempo también ahí consumiendo esa dopamina que la verdad es que no te genera, pues, sino eso, dopamina. Y entonces mi hijo me ha confrontado y me ha dicho, viene a hablarme y me dice, mamá, pero no me estás prestando atención. Cuando yo entro en ese nivel de conciencia, porque haría parte de la presencia, de que estoy presente físicamente, pero emocionalmente, mi atención, mi contacto visual con él, pues no está, porque él viene y me cuenta y yo simplemente le escucho en murmullo, pero yo sigo conectada, y él me lo ha dicho y me lo ha hecho ver. Ahí entro en esa conciencia y le digo, tienes toda la razón, le acepto a él de que tiene toda la razón,
de que no le estoy prestando la atención que le está requiriendo, suelto mi celular y le presto totalmente la atención a él. Lo escucho, le ayudo a manejar si me está contando algo de alguna cosa que le pasó, de alguna situación que vivió, se la ayudo a gestionar, a manejar, a nombrar, pero ya me concentro realmente en él. Entonces es importantísimo esa parte de la presencia, pero no esa presencia que estamos de puerco, pero realmente nuestra mente está en otro lado, no, sino que sea muy consciente. Ahí está el segundo pilar de mi método, con esa conciencia de, caramba, él vino a hablarme, lo que ella espera es que yo le dé una respuesta, yo le dé un consejo, yo le dé un abrazo, yo lo entienda. Entonces eso es lo que pues más tenemos que nosotros como padres, entender esa conciencia de que nuestros hijos necesitan ese tiempo de calidad. No tanto de cantidad, porque podemos durar 3 horas escuchándolos y no aportarles nada positivo o no hacerles una buena retroalimentación. Entonces yo pienso que así sean 20, 30 minutos, pero que realmente sean de mucha conciencia y de mucha presencia con nuestros hijos. Súper. Aquí nos están escuchando muchos papás y estos papás escuchándote, que empiecen a sentirse identificados con lo que dices, que digan, oh, Dios, sí, Me está pasando, el vínculo está, me ha alejado un poco, le he delegado muchas cosas, tecnología, nana, abuelos, que también pasa, Claro. que no solamente como que llegamos cansados y le delegamos muchas de las cosas importantes que es la construcción de este vínculo. ¿Cómo empieza a darle la vuelta a esta situación? Pues mira, importante que nosotros como padres no citamos culpa, porque pues nadie nos enseñó. Nosotros vamos también con el acelerar de la vida. Importantísimo que reconozcamos, importantísimo que partamos del ejemplo, que si nosotros tildamos a nuestros hijos que se la pasan mucho tiempo en las pantallas, ¿qué le estás mostrando tú? ¿Cuál es el ejemplo que tú le estás dando? Tú eres el modelo para tu hijo. Entonces es importantísimo que reconozcamos primero nosotros si pasamos mucho tiempo en las pantallas, porque así mismo, pues, ¿cómo le vamos a exigir algo que no le estamos dando a nuestro hijo? Entonces, poder reconocer si pasamos mucho tiempo en pantallas y empezar a hacer cuticas, volver a como a lo básico, a lo que hacían nuestros papás con nosotros, a poder, llego a la casa, me voy a desconectar por 2 horas y voy a dedicar esas 2 horas de 5 a 7 de la noche totalmente a mi hijo, de 6 a 8, totalmente a mi hijo. Entonces, ¿cómo poner sin pantallas? Sino realmente mantengo una conversación, le pregunto, le indago, lo cuestiono, le cuento cómo me fue a mí, o me siento con él en el piso y hago un rompecabezas, o me siento a hacer tareas con él. Realmente buscar otros mecanismos que eran ofrecían antes los papás con nosotros. ¿Me entiendes? Salgo a caminar con él, pero no salgamos con los audífonos cada uno porque pues qué desconexión. ¿Me entiendes? Salgamos tú y yo y caminemos y hablemos y molestemos y tirémonos arena o armemos algo en un castillo de arena. O sea, bueno, vamos a lo básico, a lo que vivimos nosotros como papás, que nosotros que sí sabemos cómo lo hicieron los papás de Bill, cómo estuvieron tan presentes, pues volver a replicar todas esas rutinas que se han perdido. ¿Sabes qué siento? Cuando Martín era chiquito, era fácil en el sentido de que se sacaba un rompecabezas y ya estaba una actividad chévere. Íbamos al parque y estaba la areneta, estaba el árbol, había las cosas eran sencillos de hacer, ¿no? Un juego de mesa, bueno. Juego de mesa, sí. A mí me fascina jugar, entonces jugamos bastante. Todavía. Pero digo, ahora ya más grande, Martín, las cosas que hace, yo lo llevo donde un amigo, lo llevo a un lugar, lo llevo, yo soy como el Uber, lo llevo aquí, lo llevo allá, y no hay esa oportunidad de compartir. Ahorita con el álbum del mundial, ya eso fue una actividad que hicimos los dos. Claro. Nos íbamos a cambiar monas los dos, hacíamos las cosas. Porque ya más grandes las actividades, y no son más grandes, sino que los intereses, claro, los gustos gustos van cambiando, y la estructura, como tú decías, un poco la ciudad y esto, difícil a veces hacer actividades en que uno no lo lleve simplemente, lo se involucre también, que realmente ayuda a construir ese vínculo. Eso hace falta mucho, esa clase de actividades. Esas clases de actividades. Para más grandes y para chiquitos, porque
al que no le, el papá ya mayor, que a veces se ve, que no tiene como la... Sí, a mí manejía ya para poderle... Para poder hacer, Claro, pero claro. ¿qué actividades o que uno puede hacer para construir ese vínculo, que ese vínculo sea muy, muy fuerte? Pues es que mira, realmente ese vínculo se construye en los primeros años de infancia, porque lo que dices tú, ya a los 14 años, pues uno te va a decir, déjame en cine, ¿qué vas a hacer con el cine? Con Martín y los amiguitos de Martín. No. ¿Me entiendes? Ya es el espacio de Martín a los 14 años. Que hay que darse. Entonces, claro, que hay que darse, pues claramente. O sea, ya déjame en una fiesta, pues ya a los 14 años tú no te quedas en la fiesta. No, Sino claro. tú lo dejas y vuelves y lo recoges a las 3, 4 horas. Sí. A los 5 años tú sí ibas y acompañabas a tu chiquitín a la fiesta. Entonces yo creería que ese vínculo es importante que lo construyas en la primera infancia, de los 0 a los 7 años. Ya de ahí para arriba lo que no construiste se vuelve un poquito más complicado por lo que tú le dices. Más Tu esposa cosa. ya está, claro, ya están empezando a tener sus propios gustos, su propio criterio. Ya no es lo que tú le digas que vamos a hacer, sino también lo que él quiera. Y si ya le aburre cierta actividad que antes te la hacía, pero pues antes era un chiquitín, que te iba a decir que sí, ¿me entiendes? Ya ahora de grande te va a decir, no papá, ya no, ya eso no quiero, prefiero que me hagas o que me lleves a otro lado. Entonces, esa conexión y ese vínculo se crea en los primeros años de ellos, de los 0 a los 7 años. Bueno, y para los papás que ya ven a sus hijos muy en pantallas y dicen, bueno, esto se acabó, hasta aquí llegó, le voy a poner límites, me voy a poner juiciosos con el tema de la Que se tecnología, cumpla. a que se cumplan sí o sí con el cinturón en la mano, pero así muy estrictos, Sí. y voy a empezar desde mañana mismo. ¿Eso qué tan positivo es? Pues mira, si corté, no es tan positivo, porque la idea no es que le impongas, la idea no es que lo hagas desde el grito, desde esa parte autoritaria, desde esa autoridad. La idea es que lo negocies con él también. Entonces le pongas límites. Hijo, veo que estás pasando mucho tiempo en las pantallas, tú sabes que no es tan bueno para ti, tú sabes que tienes otras actividades por hacer, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a durar de tanto tiempo a tanto tiempo. E importantísimo que estés tú ahí atrás para regular ese tiempo, obviamente, y para hacer que se cumpla. Cuando ya los hijos son más grandes y más responsables, pues la idea es que el mismo adolescente, el mismo preadolescente, mire la hora y la de 40 minutos, 1 hora en la pantalla, ya debo empezar a tomar mis tareas del colegio, por ejemplo. Pero sí me parece importante que no se lo hagamos a los niños de manera autoritaria, de manera impositiva, y menos de un día para otro, sino que les hablemos y los hagamos partícipe a ellos también de que ellos mismos digan, pues sí papá, la verdad que es que no veo como mucha cosa interesante, es más que paso y paso el tiempo, pero no veo nada que me aporte como tal. Entonces está bien, vamos a cumplir los horarios y las normas que tú pongas. Ok, súper, bueno, buenísimo. Porque sí, claro, no puede ser como tan abrupto. No puede ser tan abrupto, no puede Primero ser tan permisivo y después como... Exacto, Sí, exactamente. no hay Que haya como una transición transición adecuada y apropiada para el tema. concertada. Y concertada, claro, con los hijos, claro, importante que los involucremos a ellos para esto. Súper. Esta pregunta me parece chévere porque es lo más práctico posible. Darnos tips que puedan, primero para el vínculo, segundo para el tema normativo de controlar las pantallas, Bien. un par de ideas que la gente se lleva y puede poner en prácticas mañana mismo. Pues mira, Rodrigo, importante que sepamos que las pantallas pues no son el enemigo de nuestros hijos, simplemente ellas están supliendo esa ausencia de los papás. Entonces es importantísimo que nosotros como padres reconozcamos eso y empecemos a estar más tiempo presente con nuestros hijos, de manera más consciente con ellos, que empecemos a incluirlo, ya hemos venido mencionando durante toda esta charla, actividades donde nos involucren a nosotros dos, a mi hijo y a mí, ¿me entienden? Donde vuelva a haber esa conexión entre padres e hijos, el armar rompecabezas, los juegos de pieza que nombrabas tú, el salir al parque, el comer con ellos, pero de una manera de interacción y no estar ahí físicamente y pegados a las pantallas, que es lo que hemos venido diciendo. Entonces yo creo que lo más importante y lo que les puedo dejar como de enseñanza de esta charla es esa presencia que tenemos que darle nosotros a nuestros hijos. Es tan importante, es tan clave que estemos ahí para ellos, que suplamos todos esos vacíos, que sepamos cuáles son los vacíos que tienen nuestros hijos
y adicionalmente podérselos como reparar estando ahí. No que lo repare la pantalla, sino que lo reparemos nosotros, poder reparar ese niño, ¿no? Ñari, una charla con mucho valor, Así es, qué bueno. pero yo sé que van a querer más. Bueno, pues a ver, te Entonces, cuento. Entonces ¿dónde me pueden entonces? encontrar en @Mandy Crianza. Soy así tanto en Instagram como en TikTok. Maño. Mandy con Y, Crianza. Y bueno, aquí van a poder encontrar cualquier cantidad de herramientas, de consejos que pueden poner en práctica en casa. Adicionalmente, pues me pueden escribir allí, yo respondo directamente y personalmente a aquellos papás que quieren realmente mejorar un poco esa dinámica familiar, esa estructura que a veces está un poco quebrada y no saben cómo direccionar, cómo manejar a sus hijos. Pues yo les puedo ayudar muchísimo, puedo ser una gran guía, una gran mediadora y ayuda para estos papás. Entonces allí me pueden encontrar y pues yo feliz de poderlos ayudar y orientar. Espectacular, espectacular. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Ahí la Brilla decía, muchas gracias. Esto fue otro episodio de Padres para Padres, un espacio de asociación.